Muy buenos días. Como ha dicho Raquel, gracias por la presentación, Raquel. Soy Susana Stick. Antes de empezar con la parte científica, y espero que también me dé tiempo a terminar antes de ponerme a llorar, como todas, quería remarcar una cosa que realmente teníamos protocolizado al principio de las jornadas, que es cuando se tiene que decir, pero estamos siendo un poco caóticas. Sé que en las islas lo del caos no es el problema, pero bueno, realmente estamos siendo un poco desordenadas porque dejamos los agradecimientos o las palabras previas interrumpidas casi todas. Yo quería no olvidarme, y antes de que se me corte el habla, agradecer a todas las instituciones que nos han ayudado a hacer las jornadas. Las instituciones oficiales, ayer en la inauguración oficial, lo que pasa es que veníais muy pocos de los que estáis ahora, sí que hicieron presencia personal, representantes del Cabildo, del Consejo, del Colegio de Veterinarios, y por supuesto agradecer a la Universidad Veterinaria y a la Facultad Veterinaria de vuestra universidad, que siempre nos han tenido las puertas abiertas desde el principio. Quería agradecer a las organizadoras de aquí, a Eligia y a Raquel, porque sin ellas no hubiera sido nada posible. Contactaron y con la ilusión y que no podías hacer otra cosa que decir que sí, porque es que no nos iba a dejar vivir hasta que lo hiciéramos. Pero se lo agradezco en el alma, la verdad. Y luego agradecer a los laboratorios que colaboran con nosotros, que los laboratorios son un pilar fundamental en la formación continuada de los veterinarios, que se les puede decir que tienen su interés o no. Es muy discutido en cada laboratorio si realmente es rentable hacer esto para el laboratorio analizada como empresa, pero bueno, luego en los laboratorios siempre hay personas encantadoras y personas que conoces o no, y personas muy sensibles a estos proyectos, y el agradecimiento siempre se agradece a los laboratorios, porque sin ellos hay un montón de cosas que cuestan dinero que no podíamos haber hecho solos. Hay cosas que puedes asumir, pero cosas que tienen un límite al final, y sin ellos no lo podíamos haber hecho, y siempre se les agradece, pero en estas jornadas todavía más, porque no hemos tenido que estar ni discutiendo, ni negociando, ni diciendo venga, por favor, haz un favor personal para mí. Nada, en cuanto vieron el proyecto, independientemente si conocían a Marco o no, se involucraron de la manera que podían. Además fueron fechas muy malas porque los laboratorios habían cerrado presupuestos, en algunos casos les era imposible sacar financiación para nosotros, y aún así la sacaron. Y luego una mención especial a Zoetis, que veréis, luego lo presentará Emilio Legaz. Marcos hizo un libro de patología podal con el laboratorio, antes Pfizer, ahora Zoetis, y nos han dejado todos los volúmenes que tenían ellos en stock, nos los han regalado. Y eso sí que el valor es una pasada, independientemente del valor físico que tiene, el valor monetario si lo vendiéramos, porque es un atlas de fotos que es una pasada, pero encima para nosotros ha sido un detalle alucinante. Así que bueno, luego lo presentará Emilio específicamente el libro, que lo veréis, y como ellos nos han regalado para vosotros, todos los asistentes tenéis, luego al final del congreso paséis por la mesa y os daremos un ejemplar del libro, y se lo podéis agradecer a Zoetis. Aquí Emilio y Antonio están ahí presentes representando al laboratorio. Y ya el último agradecimiento realmente es a Marco, porque él es el que ha hecho esto. Y eso ya sí que no puedo seguir. Bueno, y ahora ya rebobinamos y ya volvemos a la ciencia. Mi intervención va a ser corta, aunque me temo que ya he visto que habrá más polémica después. Voy a intentar dejar conceptos muy claros. Y realmente yo, cuando preparo esta charla, esto es un trabajo. Bueno, hay otra cosa que es quizá un plus para vosotros, sobre todo para los estudiantes. He querido hacer esta presentación como una presentación clásica de una comunicación científica. Las otras charlas que habéis visto son conferencias, bueno, pues de congresos, donde te explican de una manera más o menos estructurada, más o menos científica, una cosa según le apetece al ponente, para hacerlo didáctico, para hacerlo atractivo. Yo soy investigadora. También me es más fácil porque el 90% de mis charlas, cuando son científicas, tienen que seguir esta estructura, pero también me parece para vosotros
un plus didáctico para que aprendáis cómo es la estructura de una charla, de una comunicación científica o de una charla científica en congresos específicamente de ciencia, que tiene unos apartados obligatorios, y así os vais entrenando, sobre todo los de último curso, pues bueno, para participar en congresos de manera más segura, y que siempre teniendo un esquema, es como los currículums, si te dicen el esquema, luego lo haces de manera más suelta. Así que la estructura os valdrá, aparte de que os interese, espero, lo que voy a contar, la estructura también os valdrá en general. Entonces, el título es el control precoz del síndrome respiratorio bovino con mínima antibioterapia, mínima. Vamos a intentarlo hacerlo así. La introducción la paso muy rápida porque llevamos una mañana de tute con el síndrome respiratorio bovino para arriba y para abajo. Ya sabéis que tiene repercusión, que es muy importante, tiene un impacto económico muy relevante en sistemas de cebo fundamentalmente, pero también de recría, como comentaba Carolina. Hay costes directos, que ves, pues un animal muerto es un coste directo muy fácil de valorar, que lo que te gastas en tratarle, el tiempo del manejador que tiene que estar pinchando al animal en vez de hacer otro trabajo, etcétera. Y luego hay otros costes indirectos que, bueno, son más difíciles de valorar, sobre todo hacerle ver al ganadero que lo que está perdiendo, porque siempre nos cuesta mucho hacer ver al ganadero lo que está dejando de ganar, que es un coste que nosotros tenemos muy claro, pero empíricamente es muy difícil de ver, o es muy difícil de enseñarle a ver. Pero bueno, ya sabéis que hay bajadas, reducción de crecimiento diarios medios, etcétera. Hay estudios que llegan a determinar con exactitud lo que han visto en sus experimentos, y por ejemplo en este estudio se vio en ganado de cebo que se podía perder hasta 200 gramos diarios en la ganancia media diaria de los terneros en relación con la aparición de lesiones macroscópicas en matadero, en terneros que no habían sido tratados o no habían sido detectados clínicamente con afección pulmonar, digamos subclínicos. Había que ver si realmente eran subclínicos o es que no se les miraba, porque puede pasar, estamos en el campo y eran cebaderos comerciales normales. También habéis visto que lo más complicado de esto es que tenemos una gran dificultad diagnóstica. Antes decía Juanmi un 54%, en otros datos que ha contado Carolina era lo mismo, y es que un 54%, a mí me dicen que te compres el aparato A para tener una eficacia diagnóstica del 54%, y hago la otra técnica de Juanmi, tiro la moneda al aire, tengo la misma fiabilidad. Es que le puedo decir a mi hijo de 11 años que me diagnostique si tiene SRB o no, que sabe lo mismo que yo. Y es, por mucho que avanzamos y sabemos cada vez más de microbiología, más de la etiopatogenia del síndrome respiratorio bovino, tenemos muchas más técnicas implementadas y no avanzamos. El diagnóstico es muy complicado, sobre todo con las herramientas que tiene un clínico en el campo, un fonendo y un termómetro en el mejor de los casos. Y además, como sabemos que tiene muchas pérdidas en el momento que lo diagnosticamos y ya vemos lesiones, ya habéis visto que ha dicho Carolina y Juanvi en las necropsias, esa lesión ya no es curable, es que da igual, si lo supiera antes me había cargado igual el ternero, si no le he hecho la necropsia eutanasiándolo, porque ya hemos llegado demasiado tarde. Tenemos dificultad diagnóstica para cuando son clínicos y tienen lesiones, imaginaros la dificultad diagnóstica para adelantarnos al problema. Entonces es una enfermedad que nos trae muy de cabeza y que nos hace perder mucho dinero, y entonces, bueno, pues intentas cualquier cosa. Y digo cualquier cosa porque ya con la perspectiva que tenemos en el 2017, que es muy diferente de cuando se empezó la metafilaxia, hay veces, yo cuando voy repasando la charla o la vamos presentando, el estudio que hicimos es hace ya casi 10 años, el que os voy a presentar después, y dices, jolinco, pero ¿cómo se nos ha podido ocurrir hacer o proponer metafilaxia? Que estamos continuamente el rollo de la resistencia a antibióticos, el uso racional de antibióticos, y sin embargo la metafilaxia es una medida que es que además relacionada con el síndrome respiratorio bovino, que no somos capaces de diagnosticar, del que no somos capaces de poner un protocolo para reducir su incidencia, pues mira, pues ya es como a la desesperada. No es tan desesperado, tiene su base científica. Pero entonces se ha ideado una de las maneras de manejar el síndrome respiratorio bovino es la metafilaxia. La metafilaxia consiste en la administración de antibiótico con una eficacia demostrada a gérmenes respiratorios, obviamente, al 100% de los animales en cebadero, en una entrada de una población que yo considero, ahora lo vemos, de riesgo, ¿vale? Esto, lo del riesgo es muy importante porque la profilaxis con antibióticos está prohibida.
No existe, no la podemos poner. Aparte que incurres en una ilegalidad, es una negligencia veterinaria. El antibiótico o inhibe el crecimiento de bacterias o mata las bacterias. Si no tengo bacterias o si no tengo bacterias patógenas además, yo no puedo poner antibiótico. Realmente, si no está la bacteria, ni siquiera está en infección, que hay veces que los animales no tienen la infección, no vale de nada poner antibióticos. Pero además es que tiene una repercusión mucho más allá, porque ya sabemos que si estamos poniendo antibióticos a lo loco, al final inducimos una mayor probabilidad de resistencias, que realmente no es el problema. Nosotros no somos los mayores inductores de resistencias bacterianas, pero a la larga nos puede pasar también, como pasa en humana, que la mayor parte de la fuente de resistencias microbianas a día de hoy son los hospitales, son las UCIs de hospitales. Porque somos así. También en humana se ha hecho un uso fatal de los antibióticos. Antes, cuando no había ni eran recetas, la gente tenía una gripe y si se cascaba amoxicilina 3 días o 4 o 1, otra pauta fatal para inducir resistencias. Pues bueno, la metafilaxia consiste en tratar a los animales bajo esta premisa del riesgo. Y el riesgo, y está publicado en el 2001 y se empezó en los años 90, ya se empezaron a protocolizar las prescripciones por las cuales puedes legalmente aplicar metafilaxia. Son estas condiciones de riesgo que son disyuntivas, con que tengas más del 10% de animales enfermos a la llegada en el grupo puedes aplicar la metafilaxia, o muchos kilómetros de transporte, pero bueno, es muchos, no está determinado, múltiples orígenes, la típica situación que te vienen de 1000 sitios, con unos de Polonia, con un día de transporte en camión en los hombros, otros que vienen en barco, otros que son de al lado, pues se mezcla y es una población de riesgo, y condiciones ambientales desfavorables. Esto hace ver, y lo vemos, que es que esos animales al final en grupo, los juntas a todos en un grupo y tienes una epidemiología típica de masas con una gran carga infectocontagiosa, donde dan pues un 30% de morbilidad, incluso mucha mortalidad. Y lo sabemos. Entonces, para prevenir esto, cuando prevemos esto, podemos aplicar la metafilaxia. ¿Qué es metafilaxia? ¿Y por qué es metafilaxia y no profilaxis? Porque asumimos que muchos de esos animales ya tienen la infección. Todavía no tienen síntomas clínicos. Si tienen síntomas clínicos estoy tratando y es terapéutica y eso es lo que debo hacer como veterinario, pero hay algunos animales que ya tienen infección que en 2 o 3 días o incluso antes les provocará la enfermedad. Esa es la diferencia entre metafilaxia y profilaxis. Pero yo no veo a todos los animales enfermos, realmente estoy tratando animales sanos, pero se asume. Y hay un montón de bibliografía que ha publicado beneficios de esta pauta, que es lo que comentabas, que si aplico antibióticos al ternero con la vacunación, no sé qué, pues va mejor. Bueno, si era tendiente a tener la enfermedad, seguramente que vaya mejor. Si no tenía enfermedad, si no tenía infección, no va a ir mejor. El antibiótico te lo podías haber ahorrado. Pero claro, no lo sabemos. Entonces hay muchos estudios cuando comparan poblaciones de riesgo sin nada de antibiótico metafiláctico a la entrada con la misma población de riesgo con antibiótico a la entrada, pues les va mejor, reducen la morbilidad y reducen algo la mortalidad. Pero realmente, y ya todos somos más listos, que en el 2001 éramos mucho menos listos y se ponía muy poco en duda este sistema, porque se había demostrado que tiene eficacia, pues todo el mundo casca los antibióticos que tengan aprobada la indicación de metafilaxia a la entrada del cebadero y no te planteas más cosas. Pero bueno, realmente si somos críticos incluso con el trabajo y con nuestra experiencia en el día a día, en general se sabe que los brotes de síndrome respiratorio en cebaderos a la entrada o bien tienen este patrón o este patrón según los días de entrada, o bien ambos, ¿eh? Hay un pico a la entrada y un pico como 10-12 días después. 30 días después. Si yo pongo aquí el antibiótico, la verdad es que yo tiendo a pensar, jolina, estos que yo creo que ya están muy malos, es un antibiótico metafiláctico, no le doy pautas de tratamiento terapéutico, que normalmente los protocolos son más intensivos, más mantenidos en el tiempo y combinados con AINES, no le estoy tratando como si estuviera enfermo, pero realmente ya está enfermo, digo, uy, a estos lo mismo no llego, con la metafilaxia tampoco les voy a hacer bien. Y a estos, jolín, yo les he cascado aquí el antibiótico, a los 30 días no hay restos de antibióticos y si están aquí enfermos, se han infectado 5 días antes, realmente yo como
veterinario cualificado y con conocimientos, digo, jolín, esto en algunos casos quizá no valga para nada la metafilaxia. Y además tenemos, y esto sí que ya es indudable, toda la presión social del consumidor. Le queráis dar razón o no, pero si al final el consumidor no consume los productos cárnicos que vienen en nuestros cebaderos, cerramos. Nosotros como veterinarios y nuestro cliente, el del cebadero también. Entonces no tiene sentido. Y si la sociedad cada vez es más crítica con estas aplicaciones masivas de antibióticos, además cada vez somos más conscientes de que tenemos que utilizar los antibióticos de manera racional. Conscientes, y tiene una relevancia bestial. Ya no es cuestión de solamente de productividad y de eficiencia económica, es cuestión de la salud de nuestra sociedad, que luego cuando tengamos una neumonía, que las neumonías, si no dan con el antibiótico efectivo, mata a una persona de 23 años súper sana. Las neumonías matan en humana, a no ser que se dé que el antibiótico tenga eficacia. Y las neumonías por gérmenes multiresistentes son de los que más porcentaje de personas sanas, no los abuelos y no los bebés, que son los más sensibles, más porcentaje de personas sanas se llevan al cementerio, en humana, porque hay cada vez más resistencias. Entonces, lo que se trata con este uso racional de antibióticos también en veterinaria, se trata pues de preservar moléculas exclusivamente para humana, que ninguna bacteria de nuestro mundo de producción animal la vea, y cada vez más nos van a restringir tanto el uso como las moléculas que podamos utilizar legalmente. Esto ya, lo que os voy a plantear, que es la metafilaxia selectiva, incluso ya, y lo estoy exponiendo ahora, me parece anticuado, porque llegará un momento que no vamos a aplicar antibióticos muy pocos y dos. Entonces, siendo crítico y diciendo, vale, puedo aplicar metafilaxia total a todos, pero yo sé que estoy aplicando a un montón de animales que no lo necesitan para nada un antibiótico que no vale. Entonces, bueno, pues es muy fácil pensar, vale, pues vamos a intentar hacer algo para no tener que pinchar a todos de manera segura, de manera que pueda diferenciar los que probablemente no van a enfermar después de los que probablemente, con más probabilidad, siempre estoy con probabilidad porque no lo sé, no tengo la bola de cristal, sí que vayan a enfermar después. Con esta idea que es muy empírica, muy fácil, la podéis seguir todos, hicimos una búsqueda bibliográfica y realmente hay dos estudios antiguos, previos, en el 95 y en el 98, que sí que planteaban una metafilaxia parcial. ¿Y basada en qué? En un síntoma yo tengo que reaccionar. Normalmente los pasteros llegan a los cebaderos, o los mamones, realmente da igual, llevan a los cebaderos en grupos, y aun siendo inspección veterinaria esto va muy rápido. Estamos en lotes normalmente grandes y tienes que tomar las decisiones de manera rápida. Si el protocolo es metafilaxia total, no hay problema, se van pinchando igual que los vacunan, o independientemente de que se hagan las cosas mejor y hayan tenido 24 horas de descanso con paja y agua, etcétera, o se hagan a cholón nada más bajar del camión, pero bueno, esas pautas es otro tema. Pero hay que reaccionar rápido y hay que tener una medida de diferenciación de estos animales fácil, y lo más fácil es meter un termómetro y ver la temperatura. Entonces, en base a la temperatura, decidir. Con estos dos trabajos, uno que decidió, venga, a partir de 40, todo lo que tenga más de 40 grados, aunque no tenga más síntomas que indiquen que tiene patología respiratoria, todos los que tengan 40 o más los trato, y todos los que tengan 40 o menos no. O un poquito más bajo, 39 a 7. Con esta información previa, nosotros decidimos hacer nuestro estudio clínico de manera protocolizada, de manera científica, que fue el fruto de una publicación científica que tenéis en el Livestock Science, que podéis adquirir cualquiera. Entonces, nuestro objetivo, que ya veis que es hacer una metafilaxia parcial, una metafilaxia selectiva, para intentar dejar de lado los animales que seguramente no les pase nada o no les voy a hacer nada bueno con mi antibiótico, de los otros, decidimos coger la temperatura. Y la temperatura que, en base a la bibliografía, nos pareció además más razonable es 39,7. En el trabajo de 98, con 40 de fiebre, realmente la conclusión fue que no se puede hacer metafilaxia selectiva, porque vio que cuando no la aplicaba a todos se le quedaban muchos animales y la morbilidad era peor que cuando aplicaba la metafilaxia total. Pero claro, la lógica, y luego se demuestra también, es que con 40 de fiebre ya es fiebre.
Si además tiene síntomas respiratorios, es que es la definición de un animal con clínica de síndrome respiratorio bovino. Por lo tanto, ese animal ya ni metafilaxia, ni profilaxis, ni leches, es terapéutica. Va a un protocolo con la terapéutica que indiques como veterinario, con los antibióticos que sean sensibles. Entonces, ahí no puedo valorar con animales enfermos si hago metafilaxia selectiva o no. Y es un error de diseño del trabajo anterior. Está en el 98, el diseño se haría 5 años antes y conocíamos muchísimo menos de todo lo que es incluso la definición de la casuística clínica del síndrome respiratorio. A día de hoy está aceptado en la mayoría de los trabajos 40 de fiebre como cut-off, como valor límite de la temperatura a partir del cual lo consideras fiebre. Hay incluso trabajos que dan 40,2, ¿vale? Entonces nosotros decidimos, vale, si lo que quiero es dentro de los sanos, el que parece que ya está menos sano, optamos por este trabajo, por el punto de corte que habíamos visto en el anterior trabajo. Entonces decidimos, venga, vamos a utilizar 39,7 de límite de temperatura, todo lo que tenga más de 39,7 lo metemos en metafilaxia, le damos un antibiótico por indicación profiláctica aprobada, metafiláctica aprobada, y los otros los dejamos sin tratar. ¿Qué hicimos? Pues hicimos 2 experimentos. En el primero trabajamos en el mismo cebadero con distintos lotes de animales que nos iban llegando, que es lo que llamamos réplicas. Y lo seguíamos y hacíamos estudios de la ganancia media, el consumo, etcétera, hasta el día 30 del periodo de cebo. Entonces lo que teníamos era nosotros nada más llegarnos después del tiempo de acomodo de los animales, poníamos el termómetro y los animales que tenían más de 39 era el grupo de alta temperatura, los de menos de 39 el grupo de baja temperatura, y en esos aleatoriamente a unos les tratábamos con antibiótico metafiláctico y a otros no, para poder hacer comparativa. Tenemos comparación dentro de cada bloque de animales con temperatura. Y luego ya hicimos un experimento 2 que queríamos ir más allá, no solamente en estos 30 días, sino hasta final de cebo. Es una réplica solamente con un grupo de animales, pero es mucho más largo el estudio. Y lo que se comparó es directamente un grupo cerrado, que lo podíamos comparar, al otro iba con metafilaxia selectiva con un antibiótico y el otro iba con metafilaxia total con otro antibiótico. Bueno, estas son las réplicas, porque claro, cuando intentas comparar 2 cosas en un experimento científico, luego te comes la cabeza porque hay 20.000 otros factores que, como no los tengas equilibrados, ya no puedes decir que esto se difiere a esto por la metafilaxia, sino porque a lo mejor aquí llovió y en este otro brote no, etcétera. Entonces, cuantos más factores tienes que tener iguales, más réplicas tienes que hacer y más diferencias tienes que tener en cada réplica. Entonces, hay lotes de machos, hay lotes de hembras, hay diferentes épocas del año donde se hace, que es muy diferente si padecen estrés por calor, o temperaturas, el patrón primaveral con bajadas de temperatura y aumentos de temperatura altos que estresan mucho, etcétera. Entonces, bueno, esa es la descripción de los animales incluidos en el experimento 1. Hacíamos muestras de sangre, tomamos hisopos también para otras valoraciones y poder caracterizar lo que estaba pasando mientras lo estudiábamos. Y luego en el experimento 2, pues estos 132 terneros se incluyeron en un cebadero y bueno, tomábamos sangre periódicamente, y esto sí que le seguimos hasta el matadero para ver las lesiones hasta el pulmón. ¿Y qué obtuvimos de resultados? Bueno, primero, como nosotros para aplicar la metafilaxia legal, recuerdo la primera diapositiva, teníamos que tener una población de riesgo. Y la población de riesgo se podía entrar según diferentes patrones, y uno de ellos era tener el 10% o más de animales clínicamente enfermos. Y esa era lo que nosotros esperábamos a que ocurriera. Venían los animales porque no siempre teníamos largos recorridos en camión, no siempre teníamos mezcla de distintas explotaciones, entonces la población de riesgo, que teníamos que cumplir eso, pues lo que hacíamos era esperar hasta tener un 10% de animales enfermos. ¿Cuándo alcanzamos ese 10% de animales enfermos? Y esos animales enfermos iban a ser tratados, no entraban luego en el experimento de comparativa metafilaxia total con selectiva, para que tengáis muy claro lo que es un animal enfermo y la terapéutica que se aplica de la metafilaxia. Entonces, en estas réplicas del experimento 1, alcanzamos en las 1, 3 y 4, tardaron 4 días los animales en tener una casuística poblacional del 10% de SRB, y aquí un poco más rápido, y en el lote que seguimos hasta matadero, 3 días.
Esto es informativo. Hay lotes que hacen el patrón ese que os dibujaba antes en el primer día de llegada, que lo hacen muy bien, y cuando son animales que vienen más sanos o tienen más peso, son pasteros mayores o lo que sea, pues pueden tardar más. Al final, sin hacer nada, pasa, y al final hay un brote de animales clínicos que muestran sintomatología de SRB. Luego, una vez que tenemos eso, ya vale, ya podemos empezar el experimento, vamos a meterlos en la manga y miramos temperatura. En este experimento, ¿cuántos tenían más de 39,7? Pues el 26,4% de los animales. Y en el otro experimento, un 20%, más o menos parejo. Esa diferencia no es significativa estadísticamente hablando. En general, y tenemos más experiencia porque lo hemos hecho más veces, oscila entre eso, entre el 20 y el 30% de animales que presentan una temperatura, animales que tú ves sanos. No hacíamos ecografía todavía, eso es una cosa que ahora me apetece seguir investigando y probar, pero clínicamente, con fonendo y termómetro, no veíamos más síntomas, más que tampoco es un síntoma, es que el patrón de temperatura estaba por encima de 39,7 y no rebasaba 40. Luego, a lo largo del... el número de días, cuando esperábamos 4, al final tuvimos una morbilidad de SRB total del 39,3% y en este otro lote del 31,8%, que son datos normales, de cuando se repiten y se acumulan una N grande de animales, lo han dicho ellos en revisiones bibliográficas, es una casuística normal de morbilidad de SRB. Bueno, lo que sí que teníamos que tener claro es demostrar circulación de gérmenes patógenos. Hay veces que haces un experimento y vas encima cuando vas a enfermedades y claro, coges cebaderos o ganaderos que trabajan especialmente bien, es que trabajan tan bien que no tienen patologías porque está todo muy limpio y todo muy bien. Entonces es un requisito siempre demostrar que hay circulación de patógenos. En el caso del SRB es fácil, es muy difícil tener lotes de animales sin patógenos porque son ubicuos y porque en muchos casos están en los animales sanos. Entonces es fácil saber que teníamos estos gérmenes, tanto virus como bacterias patógenas. En el réplica 2 igual, demostrábamos, en algunos casos no había algún virus, en algunos casos faltaba alguna bacteria, pero bueno, de media, pues la población bacteriana y vírica normal de los cebaderos de nuestro país. ¿Y qué vimos? Resultados en cuanto a la morbilidad del síndrome respiratorio bovino. Comparando los animales que estaban totalmente bien, tenían menos de 39,7 de temperatura. Teníamos, a unos les ponía antibiótico y a otros no, según me daba la tabla de aleatoriedad, me decía este hay que ponerle, este no, pues se comparan y veis que no hay diferencia significativa entre el porcentaje de animales dentro de esos grupos que da enfermedad. Es lógico, esos animales no necesitan el antibiótico, en la metafilaxia total, esto me lo puede ahorrar, da igual que le ponga agua o este antibiótico que cuesta una pasta, es que no hace nada. Porque un antibiótico, cuando no hay la infección del patógeno, no hacemos nada. Vale, ¿y qué pasa con los de alta temperatura? Pues los de alta temperatura, los que le poníamos antibiótico, tenían una morbilidad del 36% y los que no le poníamos antibióticos del 50%. Os reconozco, porque los números son así, no salía estadísticamente significativo, pero fijaros esta gráfica. Porque hay, igual que siempre os dicen, las significancias estadísticas no quieren decir nada, tenéis que tener una lógica y sentido común, sobre todo clínico, y explicarlo, porque si me dais una N muy grande yo os demuestro lo que queráis, que cuando llueve la gente se pone más camisetas de color azul, seguro que sale, porque si buscas una P determinada, un tamaño de población grande, eso es muy fácil, por eso siempre se dice, no solamente vale una P, sino la lógica clínica, y en el caso inverso, hay veces que hay P's que no salen significativas porque tenemos al final N's que se nos quedan cortas, son 41 animales respecto a 19 porque estamos buscando enfermedad, entonces es más complicado. Ahora bien, esta imagen donde se separa claramente el comportamiento, la epidemiología de este grupo de animales es clarísima y esto clínicamente, cuando tú eres el veterinario o el dueño del cebadero, la diferencia de que se te enferme el 50% de los animales o un 20% es clara y es mucha pasta también que te ahorras o que le haces perder o dejar de ganar al ganadero. Entonces, esta diferencia es
fundamental. Y lo que vemos es que independientemente que dé antibiótico o no, los que tienen baja temperatura les da igual. Los que tenían temperatura por encima de 39,7 hacen un patrón idéntico a los que estaban sanos, y si tienen más de 39,7 y no les pongo antibiótico metafiláctico, veis que sí que enferman muchísimo más. En el segundo experimento, ¿qué pasó? Bueno, la incidencia que tuvimos durante el primer mes fue esta que veis. Siempre doy el dato comparado, sin diferencia significativa entre grupos, tratando a todos con un antibiótico, tratando solamente a los que tenían más de 39,7. El porcentaje de recaídas tampoco es diferente. Veis un comportamiento muy semejante. Que dices, pues vaya rollo de resultados, que siempre cuando tienes un resultado negativo y nada te sale significativo, y dices, vaya rollo. ¿Cómo que vaya rollo? Yo estoy aplicando un 70% menos de antibiótico y tengo el mismo resultado, el mismo número de enfermos, las mismas gravedades, las mismas recaídas, y me ha ahorrado una pasta. Bueno, el dueño del cebadero. Hasta el sacrificio, porque hemos hecho el corte de las 30 días o hasta el final del todo. Vemos que no hay diferencias significativas en la incidencia, en las recaídas y en las segundas recaídas, contando todo el cebo. Solamente teníamos un crónico. La verdad es que siempre que trabajas, cuando haces estos experimentos, aunque son explotaciones comerciales, claro, tienes a 4 veterinarios continuamente encima, porque estás mirando y valorando que al final el manejo realmente de los animales enfermos no es el mismo, y tenemos tasas de cronicidad y de recidivas en general menores a las de pases comerciales o lotes comerciales donde el manejo es tradicional, normal. En ganancias media diarias hubo una diferencia, que es esta, donde los animales que recibieron antibiótico, todos, sí que ganaban más durante los primeros 28 días. Sin embargo, luego, con el famoso crecimiento compensatorio, sí que se vio que no había ninguna diferencia. Al final del cebo, los pesos eran iguales, las canales eran iguales, no teníamos diferencias significativas. Y en unos habíamos aplicado el antibiótico al 100% y en otros al 30%. Las lesiones en pulmón, y esto es divertido, bueno, no había diferencia entre la metafila, el grupo que había recibido menos antibiótico que el otro, no había diferencias significativas. Teníamos un porcentaje similar de terneros con lesiones pulmonares con adherencias, que clasificamos de más graves, y curioso, pero ya lo habéis visto porque os lo han comentado antes, pero lo volvemos a rectificar, salía un 37% de terneros no tratados nunca para SRB tenían lesiones pulmonares. O sea, todo el mundo que los había visto, y eran 4 veterinarios muy pesados todo el día encima de los terneros, y no vimos que tuvieran síntomas y tenían lesiones de pulmón, el 37% de ellos, y viceversa, 45% de los animales tratados, que al final se salieron como tratados de SRB, tenían al menos una lesión pulmonar. El rollo este es que es lo que decíamos, o que mejoramos con técnicas, la inclusión de técnicas ancilares al diagnóstico, con ecografía o con la endoscopia, que somos capaces de ver más allá, y hay un porcentaje de estos animales que sí que descubrimos con ecografía, porque con fonendo y termómetro y mirando los animales no somos capaces de descubrirlos. Sin embargo, tenían lesiones pulmonares entre moderadas y graves. Entonces, luego intentamos hacer la clasificación de la capacidad diagnóstica de nuestra temperatura, de nuestro cutoff de temperatura. Sí que nos fue realmente útil para predecir futuros casos de SRB. Esto quiere decir, porque cuando hablamos de la capacidad diagnóstica, ojo, porque depende de lo que te interese, lo que te vas a dejar o dónde te equivocas. Que yo me valga para predecir futuros casos de SRB quiere decir que tengo una sensibilidad alta, que tengo pocos falsos negativos. Que realmente aquí, en la comparativa de poner antibióticos a todos o poner solo a unos cuantos, me interesa tener pocos falsos negativos, que se me queden pocos animales enfermos sin pillar y darles el antibiótico. Sin embargo, veis que la especificidad es un desastre. Si fuera una técnica de laboratorio donde yo tengo que decidir una intervención quirúrgica, una técnica invasiva, esto no me valdría. Pero para lo que estoy haciendo me vale perfecto, porque mi comparativa es que cuando yo doy metafilares al 100%, la especificidad es 0. Todos pueden ser falsos positivos, todos los animales sanos reciben antibiótico. Entonces sí que mejoro un poco. Lo que me interesa en este estudio es tener una alta sensibilidad, que realmente de los que están malos
no se me escapen muchos, que son los falsos negativos. Entonces voy a una una sensibilidad alta. Y es lo que queríamos. Y es lo que se demostró que se puede hacer con la metafilaxia parcial o selectiva basada en la temperatura. Entonces, conclusiones, y ya termino. El punto de corte propuesto, que tampoco nos lo inventamos nosotros, realmente no sé quién, Duró, que es un monologuista de estos de coaching, decía, si no hay que ser genio, lo que hay que hacer es saber copiar a los genios. Tú buscas bibliografía, está todo hecho, todo. Pero saber decir, oye, esta es una idea buena, este corte de temperatura tiene sentido y tiene lógica y se puede aplicar y ver. Y bueno, lo demostramos que sí que es válido para decidir metafilaxia selectiva o metafilaxia total. Por supuesto, reduce los antibióticos hasta un 70%. Ya sí que hay varios cebaderos en España, porque esto está publicado en el 2011, pero lo hicimos bastante antes y es una práctica que se ve en el campo ya. Y la media normalmente de reducción es eso, un 70%. Y claro, si yo tengo el mismo resultado poniendo un 70% de antibióticos menos, mejoro la eficiencia económica. Pero además es que sí que a los animales que enferman tengo mejor tasa de curación, porque les he puesto un antibiótico que sí que necesitaban de una manera muy precoz. Algunos me equivoco, sigo utilizando algún porcentaje de estos animales sigue recibiendo antibióticos sin tener que, pero por lo menos ya hemos reducido respecto al 100%. Y si tenéis preguntas o discusiones, que me temo que vendrán,